Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, antes de empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que participáis en los vídeos, que comentáis y que también participáis en el sorteo, evidentemente. Para aquellas personas que os incorporáis nuevas, pues espero de corazón que los vídeos os orienten, porque al final esa es mi máxima. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues espero de corazón que lo compartáis si así lo sentís, y si os gusta, pues darle a like, que siempre ayuda al canal. Bien, dicho esto, vamos a pasar al interactivo que tenemos para esta semana. En este caso tenemos, o la pregunta que vamos a hacer es mensajes de amor. ¿Qué mensajes de amor hay para mí? Bien, siempre todas las tiradas que hago son canalizadas, lo digo, ya los que me conocéis ya lo sabéis, pero para aquellas personas que entran nuevas pues no lo saben. Los mensajes son canalizados, yo canalizo a través del tarot, ya hace muchísimos años que me dedico y realmente al final hay muchísima información y se puede profundizar muchísimo cuando conectas realmente con los arcanos, y es muy interesante porque hay mucha más información de lo que nos dice solamente la carta. Esto es muy interesante, os lo digo de verdad. Bien, para ello tenemos dos opciones. Para esta pregunta de qué mensaje de amor hay para mí, tengo dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es el cuarzo blanco, y la opción número 2, que es la amatista. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, con lo cual, si no lo tenéis claro, podéis pausar el vídeo con tranquilidad e iros a esa opción que más os llame la atención, con la que hayáis conectado. Para otro grupo de personas podéis ver las dos opciones. Yo siempre digo que siempre se pueden ver las dos opciones, pero que es muy importante que nos quedemos con aquello que tiene una resonancia en nuestra vida. Hacemos una pregunta y tiene que haber una resonancia. Si no hay resonancia no pasa absolutamente nada, porque siempre os digo que no se puede comparar una tirada personal con una tirada generalizada como son los interactivos. No obstante, con todo y con eso siempre hay información, no estáis aquí por casualidad. Y ya por último deciros que los interactivos son atemporales, que quiere decir que da lo mismo cuando lo veas, la información te va a llegar en el momento adecuado que tú estés preparado o preparada para escuchar. Así que dicho esto, yo ya voy a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Colocamos aquí bien el cuarzo blanco, que se vea bien. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, cuarzo blanco, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas, que os concentréis en la pregunta y la hagáis mentalmente o verbalmente. ¿Qué mensaje de amor hay para mí en este momento? Vamos a ver cuál es la guía canalizada que nos da el tarot. Bueno, fijaros, nos sale el arcano número 13, nos sale la carta del mago y nos sale la carta del juicio, perdonad. Fijaros, es muy interesante lo que nos están diciendo aquí. Nos están diciendo, sobre todo a nivel vibracional, emocional, desde el amor, en que nos hablan los guías, los seres de luz, todo lo que tenemos alrededor. Al final son mensajes, y todos esos mensajes de una manera o de otra son amorosos, ¿de acuerdo? En este caso nos está hablando de que se finaliza una etapa o se finaliza algo en tu vida para iniciar una nueva, pero además es que va conjunto, y no solamente se inicia, sino que hay una capacidad, hay una posibilidad, hay una situación de ver con una claridad y una manera de ver la vida totalmente diferente. Es como que por fin vas a ver las cosas desde el lugar que las tienes que ver. Es como que se te han ido quitando o cayendo todas esas vendas que habían en los ojos, toda esa parte borrosa. Es como si hubiéramos llevado unas gafas y los cristales estuvieran borrosos o
estuvieran rayados o sucios y no pudiéramos ver realmente lo que había frente a nosotros. Y esto es un momento muy, muy interesante de tu vida, porque hablamos también de un proceso evolutivo profundo, importante, de una subida de escalón, que se suele decir también, o de una visión mucho más amplia y realista de la situación y de la verdad de cuál es tu propósito, lo que has venido a hacer aquí. Con lo cual, a mí me parece espectacular lo que tenemos esta semana, o en este caso vibracionalmente, más que semana, te digo, en el momento en el que tú te encuentras, como hago siempre los lunes el consejo semanal, tengo la costumbre de decir esta semana, pero hablamos de tu momento, en este caso es de tu momento. Este momento es un momento de finalización, de inicio, que al final es una transformación, un cambio, una transición, a ver las cosas con una mayor claridad y transparencia y a entender y comprender realmente lo que está sucediendo en tu vida, cuál es tu propósito, etc. Bien, vamos a ir por partes, que me parece súper interesante. Fijaros, esta primera carta, que es la carta del arcano número 13, nos está hablando básicamente de que estás en un momento, como te decía, o bien de que estás finalizando algo, concretamente se está terminando algo, puede ser una relación, una manera de vivir, una manera de pensar, pueden ser muchas cosas, ¿de acuerdo? No quiero, quiero que cada uno de vosotros, mejor dicho, lo enfoque donde realmente está viviendo esa experiencia en su vida en este momento. Para aquellos que no estéis viviendo esto, pues como os he dicho al principio, cuando algo no te resuena, pues no hay que hacer caso y se pasa a otro vídeo o se deja de ver, no hay problema. Pero para aquellas personas que os está resonando, que estáis en un momento en el que sentís que hay algo que se está terminando, hay algo que se está finalizando, también os tengo que decir que posiblemente estáis conectando también con el inicio de una nueva etapa. No es algo que tenga que suceder o que tenga que venir. Igual que tenéis la sensación de que se está terminando algo o marchando algo definitivamente, también tenéis como una sensación de que algo se está iniciando. Entonces, importantísimo entender que no hay que ir en contra de aquello que se marcha, de aquello que se termina, de aquello que ya se acaba del todo, ¿no? Es como que si tú estás percibiendo, estás sintiendo que hay algo que ya no tiene cabida en tu vida y que a pesar de eso emocionalmente sigue habiendo algún tipo de vínculo, de emoción que te ata a toda esa cuestión, es el momento de tomar conciencia y de aceptar. Nos habla de un proceso de aceptación, con lo cual todo esto que está ocurriendo, aunque en algunos momentos puedas conectar y pensar que es algo malo o que no es lo que tú querrías en realidad, pero también sientes que es lo mejor para ti, es una cuestión de que lo vivas con aceptación. Yo sé que esto no es tan sencillo, porque aceptar las cosas es difícil, es complicado, y muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Creemos que estamos aceptando algo, pero lo que hacemos es sacrificarnos, ¿no? Más que otra cosa. Pues digo, bueno, pues que no puedo hacer otra cosa y tal. No, es una cuestión de entender y de comprender que esto es algo para un bien más alto tuyo. Esto es algo para que comprendas que el terminar esto es parte también de tu proceso y de ese nuevo inicio, de ese cambio que tú también llevabas tanto tiempo esperando y que querías que se materializara en tu vida. Con lo cual nos está hablando muy concretamente de esta cuestión. Fijaros que la carta que viene después es la carta del mago. Nos habla de inicios, de una nueva etapa, de un momento totalmente digamos revolucionario. Incluso es el momento de actuar, de pasar a la acción, de hacer cosas, de perder el miedo y de arriesgar incluso en momentos determinados cosas que posiblemente en todo este tiempo atrás no has sido capaz de hacer. Siempre puede haber miedo, porque es normal que haya un cierto miedo en hacer cambios y sobre todo accionar cosas que han estado mucho tiempo en la mente pero que no has llevado a cabo, o bien porque ha habido alguien que te ha estado condicionando a eso, o porque tú no has creído lo suficientemente en ti. Puede ser por diferentes cuestiones, pero te están diciendo que es el momento de arriesgarte, de accionar, de moverte. Es un momento en el que vienen cambios muy importantes, en el que hay una transformación en tu vida
bastante evidente. No es algo sutil, sino que lo vas a notar. Es posible también que sientas que hay personas que desaparecen o que se marchan. No te sientas mal, agradece el tiempo que han estado en tu vida, lo que te han aportado y lo que le has aportado tú a esas personas, y entiende que eran parte de ese momento tuyo de tu vida y ahora estás en otra fase, en otro momento diferente. Con lo cual, agradece y suelta. Es muy importante que trabajes la aceptación, lo que te comentaba anteriormente, porque te va a ayudar muchísimo a poder transformar y hacer cambios en tu vida. Con lo cual es muy interesante que observes esta cuestión en concreto y sobre todo que tú no tengas miedo o que te enfrentes a hacer esos movimientos, esos cambios, porque esto es lo que trae ese cambio a tu vida realmente. Si sigues actuando de la misma forma que lo has hecho todo este tiempo atrás, los resultados van a ser exactamente los mismos que has tenido anteriormente. Ahora es el momento de hacer las cosas de forma diferente y de experimentar qué es lo que te trae ese cambio, esa manera de hacer las cosas de forma distinta, ¿de acuerdo? Y ya te digo que estás en una transformación espectacular en tu vida. Fíjate que la última carta que sale es la carta del juicio, como os decía, y esta carta nos habla básicamente de tomar conciencia, de ver las cosas con una claridad mayor, no como nosotros la hemos querido ver, no como nosotros nos la hemos imaginado, no como nos habían dicho que era, sino con la esencia verdadera de lo que es. Vamos a empezar a tener un criterio personal desde un lugar más elevado, desde un lugar más claro, más transparente, y vamos a poder entender muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Por qué no las podíamos entender? Pues porque teníamos una visión determinada y ahora hay una amplitud. Es como que lo que os decía, se va a caer esa venda, vas a poder ver con unos cristales transparentes a partir de ahora, sin que estén sucios, ni rayados, ni ahumados, sino con claridad, total claridad y transparencia, lo que tienes enfrente, lo que tienes delante. Vas a conectar muchísimo más con el propósito, porque vas a entender que parte de lo que has vivido y has experimentado, la gran parte, es lo que necesitabas vivir para llegar al momento, a la conclusión, a la visión de este momento de tu vida. Con lo cual, lo que anteriormente ha sido para ti como un suplicio, como algo doloroso, como algo complicado, vas a entender que era totalmente necesario para poder entender y comprender las cosas que entiendes y que comprendes ahora. Es como asumir que todo esto que ha ocurrido era necesario para mí. Y esto es algo que tiene un valor y un peso excepcional. Llegar ahí nos hace comprender muchas cosas y dejamos de estar enfadados o de culpar o de estar de alguna manera en un conflicto que antes nos hemos mantenido durante mucho tiempo. Nos da la libertad de soltar y sobre todo de ser libres de pensamiento, de ver como queramos ver y de desarrollarnos desde el lugar que nosotros sintamos que nos tenemos que desarrollar y no desde lo que nos cuentan, nos dicen o nos incitan a que hagamos, sino desde un lugar en el que tú sientes que eso es lo que tú quieres hacer. Con lo cual, os lo digo en serio, me parece tremendamente espectacular esta semana para vosotros. El mensaje de amor que hay aquí es que este cambio, esta transformación, esto que vosotros estáis viviendo y experimentando es parte de algo que ya toca. Quiero decir que no podéis ni alargarlo más ni tampoco posponerlo más. Es ya el momento y fluir con y aceptar todo este proceso que estáis viviendo es lo mejor que podéis hacer para esa transición en la que os encontráis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a sacar una última carta de este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, pues fijaros, ya ha caído. Es alucinante, siempre lo digo, no me deja de sorprender después de tantos años como un tarot y un oráculo que no tienen absolutamente nada que ver corroboran o están en la misma vibración, ¿no? Bueno, es una manera de potenciar el mensaje que hay aquí.
Propósito de vida. Esta carta te está incitando, te está diciendo que vas a descubrir realmente, o vas a conectar, si cabe más, porque puede ser que tú ya estés teniendo claro cuál es tu proyecto, tu propósito de vida, pero es como que lo vas a ver todavía con más claridad, vas a entender mucho más. Fijaros que es un 34, nos habla de que es posible de que no hayas vivido con ese 3, no hayas disfrutado la gran mayoría de las ocasiones de ese proceso. Has sido también muy rígido, rígida en momentos determinados de tu vida respecto a lo que te ha tocado vivir, pero fíjate que si lo sumamos nos da un número 7. Nos dice que ese número 7 nos habla de que todas esas vicisitudes, todos esos problemas, todas esas dificultades que tú has tenido alrededor de tu vida o a lo largo de tu vida eran lecciones importantísimas para tomar conciencia. Y aquí nos están diciendo que has hecho muy bien las cosas porque realmente estás en un momento de finalizar una etapa, iniciando una nueva, pudiendo ver con una amplitud mayor. Y nos dice que has sacado lecciones valiosísimas e importantísimas con ese 7 que os digo. Con lo cual la vibración del 7 nos habla de karma, de situaciones muy complicadas, muy difíciles, que nos toca experimentar y que nosotros tenemos dos opciones de asumir. O bien entrando en un papel de víctima y quejándonos todo el tiempo sobre esa situación, esa circunstancia, o de valorar que hay un aprendizaje y que gracias a lo que he vivido he sacado una conclusión muy valiosa para mi proceso personal. Con lo cual me parece interesantísimo. ¿Con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Bueno, evidentemente creo que con el arcano número 13, porque os va a venir fantástico para este proceso. Aunque las otras dos cartas también son muy interesantes, yo os aconsejo que durmáis con esta carta porque os va a ayudar a trabajar más la aceptación de las cosas que están sucediendo. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, la amatista, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente: ¿qué mensaje de amor hay para mí? Vamos a ver cuál es la guía canalizada que os quieren dar. Para los que habéis escogido la opción de amatista. Bueno, fijaros, esta carta a mí me parece espectacular. Muchas veces en los cursos o en algunas consultas en concreto la busco para que se pueda entender el significado tan profundo que tiene esta carta aquí concretamente. Fijaros, en realidad nos está hablando de que habéis estado en un proceso de observación, de mirar realmente vuestra oscuridad. Esto ha salido a la luz. Esto os ha dado la oportunidad de poder ver las cosas con una profundidad espectacular. Eso no implica que evidentemente en el proceso haya habido momentos pues de dolor, de desesperación y de sufrimiento, porque es así. Porque cuando nosotros conectamos con esa parte oscura, con eso que no queremos ver porque nos produce un dolor tremendo, evidentemente lo evitamos a toda costa. Y cuando hacemos ese ejercicio de observar, de mirar de frente eso, hay una transformación en nuestra vida que al final es lo que yo os voy a decir aquí, ¿no? Fijaros que para mí es muy importante que entendáis que ese periodo de introspección se está terminando, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, yo creo que este es el mensaje más amoroso que os puedo dar en este momento. Esto está finalizando. Algunos de vosotros ya estáis notando que esto está finalizando porque ya no sentís ese dolor tan profundo, el dolor ha ido disminuyendo, y para algunos de vosotros puede ser que todavía estéis en este dolor, pero quiero deciros
que estéis a punto de llegar a ese lugar. Y que también os digo que cuando se está en la transición de que ya el dolor no es tan profundo, luego lo que viene es mucho más rápido y mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir por partes porque me parece tremendamente interesante lo que tenemos aquí. Fijaros, esta primera carta, que es la carta del ermitaño, nos está hablando en profundidad de lo que realmente nosotros hemos o teníamos que investigar, que observar, que profundizar y sobre todo mirar. Tiene que ver evidentemente con nuestro pasado, con las experiencias que hemos tenido, con aquello que habíamos incluso intentado tapar, intentado borrar, intentado apartar definitivamente de nosotros. Pero esto lo podemos hacer de forma mental, que podemos intentar, tenemos mecanismos de autodefensa que lo que hacen es olvidarnos de determinadas situaciones, vivencias, experiencias, incluso emociones, pero de forma inconsciente nos está afectando igualmente día a día. Quiero decir, que nosotros no lo tengamos en el consciente no implica que no esté claro y definido en el inconsciente, y el inconsciente de alguna manera hace esos movimientos en nosotros. Por eso a veces no entendemos por qué después de trabajar tanto, de tener tanta conciencia en cosas y de mover tantas cosas, estamos todavía atascados en algún lugar. Bueno, primero porque no es el momento todavía de salir de ese atascamiento, que a veces también parece que por el trabajar las cosas tenemos que salir de ese atascamiento. No, porque es que a veces es que tenemos que mantenernos ahí porque no es nuestro momento, porque no estamos preparados todavía para entender la envergadura de la situación. Y eso también es una manera de asumir y de entender que necesitamos nuestro tiempo y que a veces las cosas las podemos entender o las podemos trabajar o las podemos trascender y otras veces no. Y aceptar eso a veces cuesta muchísimo. Pero lo que sí que quiero decir es que habéis estado haciendo un viaje a vuestra oscuridad, a vuestra parte oscura, a vuestro dolor, a vuestros traumas, a vuestros procesos de vida que no han sido felices, evidentemente. Habéis hecho una introspección muy potente, habéis estado buceando mucho en esas profundidades y eso ha tenido un resultado maravilloso. Os lo digo de verdad. Sé que el camino y el proceso no ha sido fácil o no está siendo fácil, ¿bien? Pero quiero que entendáis que eso lo habéis hecho perfectamente bien. Si tenéis alguna duda de que esto no lo habéis llevado a cabo o de que no lo habéis hecho bien o de lo que sea, ya os digo que os quitéis esto de la cabeza porque no es real. Quiero decir, tenéis que ser conscientes de que habéis hecho muy bien ese trabajo y que si estáis todavía ahí, porque todavía no se ha finalizado del todo, pero estáis en vías de terminar esto, lo estáis haciendo estupendamente bien. Cada uno de vosotros a vuestro ritmo y a vuestra manera lo estáis haciendo bien y esto es un mensaje de amor profundo, porque además es que me están diciendo son unos valientes y unas valientes, lo están haciendo muy bien, lo han hecho muy bien y lo están haciendo muy bien y lo van a seguir haciendo muy bien. Esto es muy importante, yo tengo que transmitir esto, ¿de acuerdo? Fijaros que la carta que viene después es el arcano número 15. Esta carta nos está hablando de que esto ha removido todo lo que estaba ahí dentro, escondido, estancado, etc. Esto es la oportunidad de mover de sitio donde estaba esto. ¿Hacia dónde lo movemos? Pues para cada uno de vosotros va a depender porque cada uno está en su proceso personal. Alguno de vosotros lo vais a erradicar, lo vais a sacar del todo, lo vais a mover del saco y lo vais a sacar fuera definitivamente. Algunos de vosotros lo vais a mover de saco, pero habiendo movido ese saco, de saco a saco, ya estáis haciendo un cambio, una modificación. Quiero que entendáis que hay heridas, hay traumas, hay situaciones que hay que trabajarlas muchísimo y que no vamos a poder a lo mejor conseguir trabajarlas del todo o erradicarlas o trascenderlas. Y no pasa nada, porque hay que normalizar esto, ¿bien? Creo que es muy importante que se normalice, que no pasa absolutamente nada si no podemos conseguir sanarlo definitivamente, erradicarlo definitivamente, no pasa nada, pero sí
el hecho de mirarlas de vez en cuando y de poner atención en eso y de hacer el movimiento que sintamos que tenemos que hacer, nos va a hacer que cada vez sea menos doloroso, menos complicado y sobre todo nos va a ayudar mucho a entender que eso está ahí por algo. ¿Bien? Con lo cual creo que este mensaje es muy importante porque a veces se nos dice, yo soy la primera que he estado durante mucho tiempo o muchos años en mi vida que estaba convencida que todo se podía sanar y todo se podía trascender y todo se podía arreglar si tenías una actitud consciente y trabajabas ante esa cuestión en concreto. Bueno, yo siempre hablo desde mi verdad, desde mi experiencia personal, y mi verdad y mi experiencia personal no tiene por qué ser compartida por el resto, pero evidentemente tengo que hablar desde mi verdad. No puedo hablar desde una verdad que no es mía, ni de algo que no he experimentado. Yo he llegado a la conclusión, como muchísimas otras personas, evidentemente, pero yo hablo de mí, evidentemente, en este momento, en el que hay cosas que no voy a poder sanar, definitivamente. Pero sí que he hecho una transformación de cómo vivía y sentía y tenía esa herida tiempo atrás a cómo la tengo ahora. Bien, entonces sé que habrá momentos que seguiré prestando atención y trabajaré sobre esa herida y volveré a sacar otra capa de cebolla, como siempre os digo, porque es una manera de explicar esto para que lo entendáis, pero posiblemente a lo mejor no llegue nunca a sacar todas las capas de esa cebolla. Sacaré bastantes o a lo mejor me quedaré muy cerca, pero a lo mejor no llego a deshacer del todo esa cebolla y no pasa nada. Lo importante es que cada vez que saco una capa hay una liberación y hay una transformación en mi vida, que al final es de lo que se trata. Algunas vamos a comernos la cebolla entera, quiero decir, la vamos a desgranar y vamos a trascender y sanar eso. No se trata que no se pueda sanar nada. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Y ser conscientes de esto, porque parece que tengamos que llegar, esto es como una carrera, ¿bien? La sensación con la que yo conecto muchas veces es que veo a muchísimas personas que creen que esto es una carrera, que es una carrera de fondo y que tienes que llegar al final te cueste lo que te cueste. No, hay veces que vamos a llegar al final y otras veces que no. Y no pasa nada si no llegamos, ¿vale? Haremos otras cosas y llegaremos al final en otras cosas, pero en esa cuestión concreta no. Lo importante es tomar conciencia y también entender que hay cosas que podemos llegar a manifestar y a llevar a cabo y otras que no, y no pasa absolutamente nada. Porque es que a lo mejor es que no toca tampoco. Y empecinarnos en que tiene que ser una cosa determinadamente también nos hace sufrir muchísimo, nos hace estar mucho en la culpa, en el que yo lo puedo hacer mejor, en esa crítica constante que al final lo único que hace es machacarnos y sabotearnos a nivel personal. Mirad, todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos en cada momento. Si tuviéramos la llave, la respuesta a esa cuestión, ya no estaríamos ahí, estaríamos en otro sitio totalmente diferente. Con lo cual, entender que tenemos que ser más condescendientes, tomar más conciencia de que hay cosas que podemos afrontar y asumir fácilmente y otras que no, es muy importante porque eso también nos humaniza. Quiero decir, no somos robots. Es verdad que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pero se nos olvida cuando conectamos con esa espiritualidad, con esa parte más elevada de nosotros, se nos olvida nuestra parte humana y nuestra parte humana viene aquí a experimentar una serie de cosas. Y tenemos que entender que tenemos unas limitaciones y esas limitaciones están ahí, nos gusten más o nos gusten menos, con lo cual hay que aceptarlas. El trabajo es un trabajo de aceptación y todo esto os lo digo con todo el amor del mundo. Quiero decir, vamos a pisar más con los pies en la tierra, vamos a tomar conciencia de que tanto como os digo que hay veces que vamos a conseguir sanar cosas y otras que no, os digo también que tenéis el derecho, tanto si estáis dentro del crecimiento personal como si estáis empezando ahora, de decidir, pues yo no quiero trabajar eso, o yo no quiero hacer más esto, o ya no voy a hacer más terapia sobre esta cuestión o sobre esta herida concreta, porque ya no quiero, ya no siento que tengo que hacer nada. Y eso también os lo tenéis que permitir.
tomar conciencia y tener criterio personal de lo que yo hago y cómo decido yo lo que yo quiero en mi vida es muy importante. Y bajar ese listón de excelencia que nos hemos puesto de que tenemos que conseguir determinadas cosas. Bien, ¿a dónde te lleva todo esto? ¿A dónde te lleva esta introspección? ¿A dónde te lleva este haber conectado con el dolor, con el sufrimiento, con esa toma de conciencia de que eso ha formado parte de mi vida y me ha hecho ser quien soy ahora? ¿A dónde te lleva? Bueno, pues a quitarte el personaje, a quitarte esa capa, a quitarte esa parte de ti. Hay una parte de ti que se está yendo, que está desapareciendo. Un yo tuyo que se está marchando, que está expirando ya y está resurgiendo uno nuevo. Esta carta es súper significativa. Visualmente está hablando de esa transición. Nos está diciendo que hay una parte de ti que se está yendo. Incluso te diría que ya se ha ido. Pero tenemos esa tendencia a aferrarnos a las cosas. Y parte de esa esencia que se ha ido, que se está marchando, que está desapareciendo, tiene que ver con esa idea de que tengo que ser excelente en esto. En este caso, en la toma de conciencia, en ser espiritual, en ser trabajarme las cosas. Es soltar eso, porque es mucho más profundo todo esto. No es solamente soy espiritual y tengo que seguir con esa manera de ser espiritual determinada que me han contado. Tú tienes que encontrar tu propia espiritualidad, la tuya personal. Ser espiritual es una manera de vivir, una manera de concienciarte a ti mismo, de ser real, de no ocultarte tus oscuridades y tus luces, de tomar conciencia de que tú eres el responsable de tu vida y no los demás, que todo lo que vives forma parte de un entramado que en muchas ocasiones no eres capaz de entender ni de comprender y no pasa nada. Es una elección de vida, no es lo que nos dicen que tiene que ser, sino es una elección personal y cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra propia espiritualidad, nuestra manera de transitar esa espiritualidad. Es muy importante. Y ahora esta carta concretamente te está hablando de conectar con esa parte tuya, de encontrar y de ser consciente de cuál es tu verdadera espiritualidad. Así que esto para mí me parece interesantísimo, el mensaje que tenemos aquí, y aparte de eso es súper potente desde el punto de vista en el que te están diciendo de que estás en un proceso en el que debes de permitirte, debes de bajar ese listón de excelencia y de exigencia que tienes de tener que llegar a sanar o a transitar o a finalizar algo. Lo que se tiene que finalizar se finaliza cuando nosotros estamos preparados para que se finalice. Lo que nos toca transitar se transita cuando nosotros estamos preparados para transitar eso. Todo lo que nos toca vivir son cosas que estamos capacitados para soportar, para transitar y para experimentar. Otra cosa es que a lo mejor los procesos sean más o menos agradables, pero ahora mismo, en este momento, todavía no estamos capacitados para transitar esto desde la felicidad, el disfrute y digamos la elevación. Tenemos que pasar por esos momentos de oscuridad para poder transformar esto, aunque todo el trabajo que se está haciendo ahora, tanto a nivel personal como a nivel global, va a afectar a que en un futuro esto sea diferente, con lo cual todo lo que tú haces es un granito de arena, es un paso muy importante que no solamente te beneficia a ti, sino que beneficia al resto. Y esto es muy importante también que lo entiendas, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá y vamos a ver qué más nos quieren decir con este oráculo. Bueno, fijaros qué carta más interesante.
cuando habla, esta carta nos habla nos dice la palabra rencor, ¿vale? Nos da un número 37, nos habla de cómo nosotros hemos vivido los procesos, ¿no? Ha habido mucho dolor. Las personas que habéis elegido esta opción han vivido un momento de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha presión, de mucha inseguridad, de mucha sensación de abandono, de falta de entendimiento, de reconocimiento. Entonces, prestar atención en este momento sobre lo que todavía guardáis rencor, porque incluso puede ser hacia vosotros mismos o vosotras mismas, por el hecho de no haber sabido actuar con la información que tenéis ahora, no haber sabido actuar en determinados momentos respecto a alguien o respecto a una situación determinada de forma diferente. Y ese rencor es hacia vosotros, no hacia esa situación en concreto. Con lo cual, puede ser eso, o puede ser que haya rencor sobre algunas personas o alguna situación concreta que haya podido suceder. Bueno, observar esto os va a venir muy bien porque vais a acabar de sacar lo que hay aquí, ¿bien? Y esto os va a ayudar mucho a soltar esto y a liberaros de un peso tremendo que seguís cargando. Con lo cual a mí me parece muy interesante también esta carta. ¿Con qué carta os voy a aconsejar dormir? Bueno, yo os aconsejaría que durmieseis con la carta número 15 para acabar de soltar en este caso eso que hay en el saco, ¿de acuerdo? O bien para que acabe de salir del todo, o bien para cambiarlo de saco. Cada vez está más cerca de la superficie ese saco al que cambiamos, ¿eh? Y si realmente vaciamos, pues que sea un momento para poder vaciar, porque os va a reconciliar o vais a comprender el significado verdadero, profundo de verdad, de eso que os produce ese dolor. Con lo cual me parece muy interesante esta carta para trabajar. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar, y llegados a este punto, como siempre, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo. Agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo, y recordaros que si os apetece el lunes con el consejo semanal vuelvo a estar a las 2:30 del mediodía, hora de España. Solamente me queda desearos que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.